¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de las pruebas más duras, algunos reciben bendiciones tan grandes que parecen desproporcionadas? ¿Qué pasa cuando el dolor y el sufrimiento se transforman en una prosperidad inimaginable? La historia de Job, un hombre justo y piadoso que perdió todo, nos muestra que las tormentas más feroces pueden dar lugar a las bendiciones más profundas. Pero, ¿cómo es posible que un hombre que lo perdió todo, lo recupere todo y más? ¿Qué nos enseña la belleza de sus hijas sobre las recompensas que Dios da después de una tormenta? El relato de Job es un desafío a nuestra comprensión del sufrimiento. Su vida no solo es un ejemplo de paciencia, sino una muestra del poder restaurador de Dios. Después de perder a sus hijos, su salud y su riqueza, Job recibe el doble de lo que poseía antes. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Entre estas bendiciones, las hijas de Job destacan por su belleza, una belleza que la Biblia misma resalta de manera especial. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Job 42:15. ¿Por qué subraya la Biblia este detalle sobre la hermosura de sus hijas? ¿Es solo un adorno literario o tiene un significado más profundo? La belleza de las hijas de Job podría simbolizar no solo el renacimiento físico de su familia, sino una nueva era de gracia y favor divino sobre la vida de Job. Pero hay más. A estas hijas también se les otorgó una herencia, un hecho inusual en la cultura de la época, lo que nos lleva a preguntar, ¿qué mensaje está enviando Dios a través de estas mujeres? La belleza y la herencia de las hijas de Job no son detalles al azar. En una sociedad donde solo los hijos varones recibían herencia, Dios rompe con las normas culturales y les otorga una bendición única. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué nos quiere enseñar sobre la justicia y la restauración divina? El sufrimiento de Job fue indescriptible. Perdió todo lo que valoraba, sus hijos, su riqueza, su salud. Pero tras su fidelidad y paciencia, Dios no solo le restauró lo que había perdido, sino que lo multiplicó. Las hijas de Job, reconocidas como las más bellas de la tierra, son una representación de la abundancia y el favor que siguen a la prueba más amarga. En ellas vemos un símbolo de la belleza que emerge del dolor, de la luz que brilla después de la oscuridad más profunda. No se trata solo de la hermosura física, sino de una belleza completa, espiritual, emocional y material. La restauración de Job no fue parcial. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Esto nos hace reflexionar. ¿Qué nos promete Dios a nosotros después de nuestras propias tormentas? A través de Job, Dios muestra que las pruebas no son el fin, sino el preludio de algo mayor, algo que no podemos imaginar cuando estamos en medio del dolor. El Señor es compasivo y misericordioso. Santiago 5:11 dice la Escritura, y esto es evidente en la vida de Job. Pero ¿por qué enfatizar en las hijas y no en los hijos? Es aquí donde Dios rompe con las expectativas humanas, otorgando una bendición inesperada que desafía la cultura y las normas de su tiempo. Las hijas no solo fueron hermosas, sino también herederas, recibiendo el mismo favor que sus hermanos, lo cual era inusual y revolucionario en esa época. Este acto de otorgar herencia a las hijas de Job revela algo más profundo acerca del carácter de Dios. No es casualidad que, después de un periodo de sufrimiento tan intenso, Dios escoge bendecir a Job de una manera inesperada y contracultural. Al darles a las hijas una herencia junto a sus hermanos, Job 42:15, el Señor nos muestra que su justicia no sigue las normas humanas. Él no hace acepción de personas, Romanos 2:11, y sus bendiciones fluyen de maneras que desafían nuestras expectativas y estructuras sociales. Pero hay más detrás de la restauración de Job. Después de la tormenta, Dios no solo devolvió a Job lo perdido, sino que le dio una prosperidad ilimitada. Las riquezas que Job recibió, que incluyeron ganado, tierras y bendiciones familiares, fueron más de lo que tenía antes del sufrimiento. Esta riqueza no solo era material, sino también una riqueza de vida,
plenitud y satisfacción. En la cultura hebrea, las bendiciones de Dios muchas veces se manifestaban en la tierra y los bienes, pero también en la prosperidad espiritual y la paz interior. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios elige bendecir de tal manera a aquellos que han pasado por el mayor de los sufrimientos? Job mismo reflexionó sobre esto cuando dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Después de todo el dolor y la pérdida, Job no solo recibió más de lo que jamás imaginó, sino que obtuvo un entendimiento más profundo de Dios. El sufrimiento había purificado su fe, y como resultado, la bendición que le fue dada fue inmensurable. Las riquezas ilimitadas de Job después de la tormenta nos invitan a considerar qué promesas tiene Dios para nosotros después de nuestras propias pruebas. ¿Cómo nos restaurará cuando el tiempo de la tormenta haya pasado? La historia de Job nos deja con una profunda verdad. Las pruebas no son el final, sino el comienzo de una transformación divina. Job pasó de una pérdida desgarradora a una restauración gloriosa, una vida en la que sus bendiciones superaron con creces lo que había tenido antes. Y no solo fue restaurado materialmente, sino que también fue bendecido en sus relaciones y su legado. Las hijas de Job, mencionadas por su incomparable belleza y su herencia, son un símbolo de esa nueva vida de gracia abundante y favor divino. La belleza de sus hijas, resaltada en un tiempo donde la apariencia física rara vez se destacaba en las Escrituras, es más que una simple nota de detalle. Representa la perfección y el cuidado de Dios al restaurar lo que había sido perdido. A través de ellas, Dios está diciendo que no solo devuelve lo que hemos perdido, sino que lo transforma en algo aún más grandioso. Estas hijas fueron bendecidas con una herencia, un privilegio inusual en aquella época, lo que revela que las bendiciones de Dios no se limitan a las expectativas humanas. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas después de las tormentas, dándonos una abundancia que no podemos anticipar. Las riquezas que Job recibió tras su prueba son un reflejo de la misericordia y la gracia que Dios promete a quienes le permanecen fieles, incluso en los tiempos más oscuros. Job fue restaurado por completo, tanto en bienes como en relaciones, y vivió el resto de sus días en paz y prosperidad. Esto nos deja con una lección final. Las pruebas no son el fin. Si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que la restauración vendrá, y cuando lo haga será mayor de lo que jamás imaginamos. Como Job, nuestras vidas pueden ser transformadas en formas que desafían las expectativas humanas. Si quieres seguir descubriendo cómo la fe y la perseverancia pueden transformar tu vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más reflexiones bíblicas que te inspirarán y fortalecerán en tu caminar espiritual.